¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Pasillo del Terror. A mi derecha se encuentra, Juno, pueden decirme Juno. a mi izquierda, Hola, Aramis. ¿cómo te pueden decir? Díganme Aramis. Ok, mi nombre es Mauricio Vasos y vamos a empezar el día de hoy con una de las mejores películas. Sin duda alguna yo creo que está en el top de cualquier persona que es amante del género del cine de terror. Prácticamente esta película sale aproximadamente en el año 1973. Y pues vamos a mostrarles el tráiler para que puedan ver más o menos cómo se promocionaba Promocionó. exactamente. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. Let's see what Nobody believed it. And nothing could stop it. there are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The one hope. The only hope. The Exorcist. Bueno, pues esta era la manera en que se promocionaba lo que viene siendo El Exorcista. Eh, no sé ustedes, a mí me llama mucho la atención la forma en la que, por ejemplo, el narrador describe los hechos, cómo van ocurriendo. Si se dan cuenta, la promoción tiene que ver mucho, bueno, ahorita ya es muy diferente. Por ejemplo, podemos ver trailers, pues ya prácticamente donde nos cuentan toda la película. Aquí no fue el caso, o sea, si van viendo, son poquitas escenas, va un poquito más la narración y eso es lo importante de la película, porque al final las personas iban sabiendo un poquito lo que iban a ver, pero no todo, como lo vemos ahora, ¿no? Que ya está ahí spoilers dentro del Sí. tráiler. Sabiendo lo justo, ¿no? A lo que vas. Exactamente, exactamente, y eso pues, prácticamente viene siendo un poco del fenómeno del exorcista. Eh, no es simplemente una película de sustos y sobresaltos como lo vienen siendo ya la mayoría de las películas. El exorcista es más una exploración profunda a lo que viene siendo la fe, el sacrificio y el poder del mal absoluto. Cada escena está cuidadosamente orquestada para sumergirnos dentro de la misma trama de lo que va a sucederle a los protagonistas y sobre todo nos va a ayudar a enfrentar nuestros miedos más profundos. Eso fue prácticamente lo que intentó hacer el director. Eh, De hecho, es una película bastante ya vieja, se puede decir, Del 53. que de hecho sí lleva bastantes años y hasta el momento ha seguido como dentro de las mejores, ¿no? Sí, a la fecha está considerada como de las número uno, así en listas que han sacado varias revistas dedicadas pues, al cine como tal, siempre se encuentra El Exorcista. Bueno, en nuestra primera sección, Conociendo el Horror, vamos a comentar un poco acerca del director y los actores, un poquito de la ficha técnica y vamos a empezar con el director. El director es William Friedkin. Nace un 29 de agosto de 1935 en Chicago, Illinois. Es director, guionista y productor. Él comienza su carrera en la industria cinematográfica en la década de los 60. Obviamente se convierte en una persona influyente en el cine estadounidense por dos películas que tiene especialmente, que son las que vamos a hablar ahorita. Él inicia su carrera con series, participa en una de las series que es de las más conocidas,
en esa época de los 60s, que viene siendo Alfred Hitchcock Presents, que también es otro director, obviamente del género, el maestro del suspenso. Él ya empieza a participar dentro de estos programas y empieza a dedicar gran parte de su carrera a lo que viene siendo el suspenso, el thriller y el terror. En el año 1971 lanza su segundo largometraje que se conoce como The French Connection. Aquí en México la titularon Contacto en Francia. Esta película prácticamente es la que lo lleva a la fama, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es nominado por la Academia a los premios Oscar y gana la estatuilla a mejor director. Aquí prácticamente pues él ya empieza a ser reconocido en el medio de Hollywood. La película es un thriller policíaco, como les comentaba, él ya empieza a tener esos indicios por el suspenso y el thriller. Sin embargo, fue hasta el año 1973 que él ya participa en la película El Exorcista. Eh, la película El Exorcista está basada en una obra de William Peter Blatty. Y obviamente esta película es la que, si ya estaba, bueno, ya era un cineasta reconocido, pues El Exorcista lo lleva a otro nivel prácticamente, porque ya es reconocido ahora sí mundialmente, ¿no? Digamos que antes era como en Hollywood, en pues América, un poco de Europa, pero ya El Exorcista viene siendo un fenómeno ya global. Ay, se prendió Alexa, perdónenos. Alexa, cállate. Nos asusta. No nos espantes, Alexa. Pero bueno, él dirige El Exorcista y también tiene varias nominaciones de las que vamos a hablar un poquito más adelante. A lo largo de su carrera, Friedkin ya empieza a realizar diferentes películas y obviamente pues ya es reconocido, ya la gente lo empieza a seguir. Tiene una película en el año 1977 que se llama Sorcerer, que viene siendo un thriller de supervivencia. Después en los 80s tiene Cruising, un controvertido drama policial. Y para el año 85 dirige To Live and Die in LA, que también es un thriller. Si se dan cuenta, pues se enfoca mucho su carrera en lo que vienen siendo thrillers y suspenso. Obviamente porque inicia sus apariciones en la serie de Alfred Hitchcock Presents, ¿no? Que es prácticamente lo que lo empieza a motivar a realizar pues cine. Después, yo creo que de lo más llamativo del mismo director viene siendo una película que se llama, bueno, no es película, perdón, es el documental que saca en el año de 2017, lo saca para Netflix, se llama The Devil and Father Amort. Pues este documental prácticamente lo que el director quería o lo que comenta a través de este documental es grabar un exorcismo real y por eso recurre a la iglesia y sobre todo a una persona que pues es muy reconocida dentro de los temas del exorcismo y demás, ¿no? Que es el padre Amort. Juntos realizan este documental que yo creo que vale la pena echarle un vistazo porque al final pues yo creo que el director de cierta manera pues ahí va como que purgándose, ¿no? Y sus catarsis y todo pues lo trata de demostrar en esta película porque al final el exorcista pues fue lo que marca su vida por completo. O sea, el exorcista es prácticamente por lo que más reconocen a este director. Obviamente regresando al tema del exorcista, que es lo que nos llama la atención, pues lo que él logra hacer como director dentro del exorcista es prácticamente sumergirnos dentro de una montaña rusa porque nos provoca demasiadas emociones. O sea, nos viene provocando miedo, nos viene provocando un poco de ansiedad en ciertas escenas, asco. También es un poco de angustia, ¿no? Al ponerte en los zapatos de la mamá, del mismo padre, ¿no? O sea, son problemas que pues regularmente se presentan en las personas y esto prácticamente él logra plasmarlo dentro de los actores, ¿no? O sea, la forma de dirigirlos, de plantearlo dentro de su película, pues prácticamente lo logra. También obviamente los simbolismos que va utilizando, los efectos especiales que en esa época pues son revolucionarios prácticamente, no solo en el cine de terror, o sea, hablando en términos generales de cine, o sea, prácticamente esta película revoluciona. Y pues ya de ahí la experiencia que te hace vivir El Exorcista, o sea, cuando prenden la luz de tu casa, si la viste en tu casa, las personas que tienen la oportunidad de verla en el cine, porque esa película se sigue proyectando en el cine. O sea, cada que cumple años esta película, o en la época de Halloween, de Noche de Brujas acá en México, pues prácticamente esta película no puede faltar en los cines. Entonces esas emociones que te genera a través de su dirección, de la forma en que hizo esta película, pues es de lo más notable. Ahora con el elenco. Ah, sí, aquí, bueno, hay ciertos personajes que realmente marcaron la historia. Obviamente no se ponen como a todos, solo los principales.
Dentro de ellos está Regan Teresa Rax, que es pues la niña, ¿no? A la que posee el demonio. Ella obviamente es el personaje principal, es interpretado por Linda Blair. Ella se encuentra en la película Exorcista 1, 2 y la serie también, que es importante recalcar. Por lo que vi, ella se especializa mucho bueno, ha estado en varias películas de terror, que eso creo que también es algo importante, porque pues hay actores que nada más están en una o dos, ¿no? Aquí la historia de Regan es que es poseída por el demonio Pazuzu. Pazuzu. Ajá, Pazuzu. Buen Pazuzu. Ella nace el 11 de noviembre y pues en la película ella tenía 12 años. De ahí pasamos con Lauren pues su mamá. Su mamá, perdón, no sé pronunciar bien su nombre. Ella, no, perdón, una disculpa, me equivoqué. Vamos con el padre Max. De su mamá. Una disculpa, no era la mamá, No era su era el mamá. padre. Era el padrecito. Él ya falleció a los 90 años, el 8 de marzo del 2020. De hecho, él tiene varias nominaciones. Dentro de ellas fue candidato a mejor actor de reparto por los premios Oscar. Él solo se quedó en reparto, no pues escaló ya las nominaciones. Al igual fue nominado como perdón. Acá está. Como mejor actor de reparto en Globos de Oro, al igual que nada más tiene esas dos nominaciones. También, bueno, algo que es importante recalcar es la parte de la educación que él ha tenido, porque él estuvo en una universidad, en una escuela, que se llama Cátedras de Lourdes, no sé si lo estoy pronunciando bien. En esa escuela, pues ellos daban tanto historia, religión y arte, que creo que también pues es parte, ¿no? Y lo involucra bastante. De ahí nos pasamos con, bueno, el padrecito, pues todos lo conocen, es un historiador que obviamente él hace, ¿no? Parte de los exorcismos, él se dedica a todo eso, él es bastante fuerte, por lo que podemos notar en la película. De ahí nos vamos a pasar con la mamá, que todos la conocen, pues obviamente es una actriz bastante reconocida en el medio, ahí en la película. Pues obviamente ella creo que se divorció, ¿no? Del papá, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y pues obviamente Megan es una persona que es muy, muy sensible. La mamá también ella es reconocida como la actriz, ya les dije. Ella tuvo 6 nominaciones hasta el momento. Y dentro de esas nominaciones está parte de lo del Exorcista, que es como mejor actriz en 1974 y como mejor actriz de drama en los Globos de Oro en 1973. Creo que esos no los ganó, nada más fue nominada. Y también terminamos ya con el padre Damien, que es Jackson Miller. Él pues ya fallece un 13 de mayo del 2001. Aquí él me causa como mucha, no sé, como me causa algo porque, o sea, en su educación, en lo que pude investigar es que él estuvo en una universidad católica de América. Dentro de eso él es guionista, es escritor y director de películas de terror y drama, que eso creo que es algo muy importante, ¿no? Obviamente en la película pues él es una persona muy melancólica, muy sensible, es una persona que pues no da, no da. Y él también estuvo nominado como a mejor actor de reparto en los premios Oscar. Sí, lo que decíamos, ¿no? O sea, la importancia tanto del director como el elenco, porque logran hacer esa conexión con el público, o sea, logras creerle los papeles a los actores y al final, pues esa es la importancia Sí, de claro. conocer tanto un poquito más acerca del director como lo viene siendo el elenco. Vámonos a nuestra siguiente sección que se llama Desmembrando la película. Bueno, aquí, Aramis, si nos gustas compartir un poquito de la ficha técnica, por favor. Claro que sí, esta película es una película de género de terror que nos las trae de la mano la producción de William Peter Blatty. El mismo escritor es quien es el productor de esta película. Y esto es curioso porque siendo el productor y el guionista, pues él toma ciertas decisiones para que se vuelva fiel al libro, tal Claro. cual. Y eso se ve representado en la pantalla grande, ya que el presupuesto que tuvo fue de $12 millones. Y la recaudación que tuvo fue de más de 441 mil
Sí, ¿no? Sí, Bueno, sí. o sea, Mucho dinero. es un número tan grande que hasta me cuesta decirlo. 441,000,000,000 de dólares. Claro, o sea, ¿cuánto termina ganando, no, la película? O sea, el fenómeno del exorcista al final. Claro. Y aparte todo esto se volvió el conjunto de todo el trabajo que se realizó. Porque cuando hablamos de la dirección de fotografía, que es algo muy importante dentro de las películas, tenemos a Owen Roizman, que él fue nominado también por los premios Oscars a a mejor director de fotografía. Y esto lo podemos ver en escenas que tienen estas películas que son muy icónicas, ¿no? Especialmente, bueno, más adelante hablaremos de ellas, Un poquito para no, más escena. spoilearles. Y toda esta película viene de la mano de la casa productora de Warner Bros. Pictures y Oya Productions. Esta es una película que tiene una duración de 132 minutos y existe una versión que es con... No, en la de 132 minutos Sí, hay la la versión remasterizada ¿no? Ujú. con escenas extra del director y la normal que salió en cines en esa época fue de 122 minutos. Toda esta película es una clasificación R. Esta es la clasificación de la película y podemos ver el recibimiento del público de cómo estuvo gracias a Rotten Tomatoes, ¿no? Que la crítica la votó con el 84% de aceptación y la audiencia el 87%. O sea, prácticamente casi ninguna película hoy en día llega a tener este nivel de calificación, en que tanto la crítica como la audiencia la califican de igual forma. No, y se ven reflejados sobre todo en los números, ¿no? O sea, el presupuesto que fue de 12,000 y recuperar 440 y tantos mil Sí. millones, o sea, está impresionante. Obviamente Rotten Tomatoes a veces es un poco pues crucificada por la misma audiencia, ¿no? Porque mucho de la crítica se vende, perdón. Pero pues yo creo que aquí en este caso, pues, o sea, el exorcista al final demuestra, ¿no? Con números. Ustedes Hizo- lo van a decir. Sí. Digo, ya cuando la puedan ver, si es que no la han, no han tenido la oportunidad, pues ustedes mismos se darán cuenta. Y ahí pueden dejar sus comentarios de la película también. ¿Qué tal les parece? Claro. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría preguntarte, Junen, ¿cuál fue tu primera experiencia al ver El Exorcista? ¿Cuántos años tenías? Cuéntanos un poquito Ay, no. acerca de eso, por favor. Pues yo no soy como, o sea, yo no veo como tanto películas de terror porque la neta yo soy bien, yo me espanto bien feo. Entonces, la vi en una clase en la universidad, estábamos en semiótica, entonces mi maestro nos dijo, pues vamos a verla porque vamos a estudiar todos los símbolos y signos que tiene la película. Y pues, ok. Pero pues yo la neta estaba como de toda temerosa y... O sea, sí me causaba como una que otra cosa asquito cuando vomita la niña y todo eso. Pero en sí siento como... O sea, yo sentí una cosa como rara cuando vi la película. Pero de ahí, pues la volví a ver y sigo con la idea de que me sigue dando miedo. Hoy tenemos un poco de anécdotas, ¿no? De la gente que Ah, nos sí, logró escribir. claro, ahí están. Claro. Alguna de las personas que nos siguen en nuestra página de Pasillo del Terror por Facebook, pues los contactamos porque obviamente pues queremos conocer un poco acerca de ustedes, de sus opiniones. Y aquí tenemos a dos personas que nos mandaron. Claro que sí. ¿La Esperen. puedes leer, por favor, Yuna? Bueno, Aramis, cuéntanos mientras tu experiencia Claro, con mientras. El Exorcista, por favor. Vaya. Pues a mí entrar a este universo, a este mundo del terror, fue un poco amor-odio, ¿saben? Porque a mí de chiquito no me gustaba ver las películas de terror, me daban mucho, mucho miedo. No podía, o sea, si yo veía cualquier escena, en la noche no podía dormir, literalmente. Entonces, la primera vez que empecé a ver yo El Exorcista, recuerdo que estaba pasando en la tele. Yo estaba chiquito, tendría unos 8, 9 años más o menos. Y la escena que me marcó fue cuando Regan está bajando a la fiesta y están todos tocando el piano. Ok, Y ok. ella se orina. Esa es la primera escena que yo veo. Qué fuerte. Entonces yo siendo niño digo, ok, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando eso? Así que me voy y cuando regreso está la escena de cuando Regan empieza a bajar de las escaleras. ¿No? Cuando va así en modo araña, entonces yo me mega espanto y digo, no, esto no es para mí definitivamente. Posteriormente, a los años, me vuelve a dar este sentimiento de ver películas de terror, de envolverme al mundo del terror y el horror. Y es cuando decido ver esta película ya por completo, ya diciendo, si me va a dar miedo, pues, por lo Adelante, menos ¿no? que lo disfrute. Claro. Entonces, esa fue mi experiencia al ver esta El Exorcista película. por primera vez. Sí, exacto, este amor-odio que tuve. Ok, ya tienes ahí las anécdotas. Claro.
¿Cuál es la primera anécdota? Dice, bueno, no tengo el nombre. Espero y tú sepas quién eres. Tú sabes que. Tú sabes quién eres. La primera vez que vi El Exorcista no comprendía muy bien el concepto de lo que estaba pasando al inicio con la posesión. Lo que sí me quedó grabado fue la intervención del padre y su ayudante. En esa época, como era muy pequeño, estaba más relacionado a la iglesia por influencias de mi abuela, creo que todos. Y eso es lo que le daba un nuevo sentido a lo a lo que veía. Te da miedo el ver cómo algo que el cura de la iglesia te describe como en su sermón del domingo es retratado en una película, pues no es así. Cómo Sí. es que algo que pensaba solo era una historia para asustar era retratado en el film. El terror el terror de pensar que podría pasarte a ti o más bien a tus conocidos en un evento como este. Claro, ¿no? Esta anécdota nos las compartió Fernando Ayona, que es una de las personas que pues nos da likes, nos sigue mucho Gracias. a través de Pasillo del Terror. Siempre nos comenta y de hecho pues fue una de las personas que contacté para este primer episodio para que nos pudiera compartir su experiencia. Yo creo que está bastante interesante, ¿no? Porque mete un poquito, pues obviamente el folclore de nuestra cultura como mexicanos, Sí. el haber a lo mejor crecido con las abuelas, con los tíos, pues el hablar de religión, ¿no? Aquí lo menciona él y pues creo que es un concepto bastante interesante, la perspectiva que él le da y sobre todo pues la época en la que la ve, ¿no? No sé cuántos años tenga, pero pues yo me imagino que sí ha de ser un poquito, pues mayor que nosotros, o sea, puede tener otra perspectiva. No sé si tengas Yeah. otra anécdota. Sí, hay otra, esto es más corto. Dice, no ma, era un niño. La vi con mi hermano y mis primos escondidas. Esas películas estaban prohibidas en esa época. Eran casi como el porno. Y lo Claro. vimos de contrabando. Al principio hay cosas que no entiendes, pero la música y las imágenes te sacan un pedo, de hecho. Este fue Ismael Ansúrez. Gracias. También Sí. me tomé el atrevimiento de escribirle y nos mandó su anécdota. Sí. Y claro, ¿no? O sea, lo mismo que mencionaba, o sea, depende de la época en la que hayas nacido y pues obviamente ahorita ya tienes acceso a diferentes películas, contenido. Plataforma. Pero pues en esa época era muy difícil ver, por ejemplo, El Exorcista. O sea, yo creo que pues rara vez la llegaban a pasar en la televisión y pues si la pasaban estaba muy censurada, Ujú. ¿no? O sea, yo por ejemplo les voy a contar mi primera experiencia viendo El Exorcista. Recuerdo que tenía como unos 9, 10 años. A mí desde niño me han gustado siempre las películas de terror. Para esto, pues los sábados siempre me reunía con mis primos y ellos me comentaban mucho acerca de esta película. Pero pues yo no la veía, ¿no? O sea, es lo que les comentaba, en el canal 5 en el 7 pues llegaban a pasar Ajá. Scream, Chucky, Ujú. la serie de eso, ¿no? Pero como tal, El Exorcista yo no recordaba haberla visto. Cuando sale la versión remasterizada, que ahorita mencionaste el año, que es como el 2000, creo, 2002, no me acuerdo qué año dijiste, 2002. es cuando ellos consiguen esa película y un sábado me acuerdo que la ponen. Igual la vimos así como a escondidas, ¿no? Me acuerdo que la pusieron. Y pues ya yo, al ser una persona, bueno, un niño, de cierta manera no me atrapó tanto porque es una película que empieza muy lento. Es lo que Ajá. comentábamos, ¿no? O sea, te empiezan a Sí. presentar a los personajes, empieza de una manera muy lenta. De hecho, el inicio, ahorita que vamos a platicar un poquito acerca de la película, pues va muy lento. Entonces, pues a mí de cierta manera me empezó a aburrir. No comprendía muy bien lo que estaba viendo, ¿no? O sea, la niña tenía, bueno, llevándola al médico con los psicólogos y demás, pero pues yo no comprendía, o sea, yo literal la estaba viendo así ya nada más como por compromiso, hasta que ya empieza a suceder esto de que contactan al padre y ya empieza ahora sí que el enfrentamiento, ¿no? De lo que viene siendo el bien y el mal. O sea, prácticamente a mí eso ya es cuando me empieza a atrapar. Y yo al ver, como tú decías, obviamente la escena, bueno, la película remasterizada es donde meten las escenas extras, que es donde baja de la escalera. Yo también al ver esa escena me acuerdo que me dio muchísimo miedo cuando aparece la cara del demonio, ¿no? De Pazuzu ahí de Por repente así segundos, ¿no? Ah, en sí. segundos, o sea. Y pues obviamente ya cuando podemos ver a Regan, que ya no es una niña, o sea, ya es literalmente pues, un cuerpo en descomposición, o sea, porque pierde Pobrecita. todo, ¿no? O sea, literal toda la inocencia Sí. que tenía como una niña, un adolescente, o sea, pues literal, o sea, cambia por completo. Yo recuerdo que ya la terminé de ver y pues sí, de cierta manera me generó mucho miedo, mucho terror en el sentido de imaginarme, ¿no? O sea, que puedes estar expuesto a algo así, o sea, porque al final como niño,
pues te quedan con todas esas dudas, ¿no? Así de, ¿será real? ¿No será real? Porque aparte tiene escenas fuertes. Hay una de un Sí. crucifijo, que me acuerdo que cuando la vi me quedé así como de... Ah, sí. Pero yo no entendí en ese momento, ¿no? O sea, yo no entendí qué estaba haciendo. Ya hasta que la vi, como tú dices, ya un poquito más adulto, ya empiezas a comprender un poco más la película. Y ahí es donde yo descubro ya lo que viene siendo El Exorcista, ¿no? Y la importancia que tiene tanto en el cine de terror como lo es en general en el cine. Sí, marcó tendencia, fue una trascendencia brutal, brutal, brutal esta película. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a la siguiente sección que se llama Enfrentando el Mal. Bueno, pues en esta sección vamos a ir contando el resumen, o sea, va a haber spoilers obviamente porque vamos a ir dando nuestra crítica sobre las escenas, qué nos pareció esa escena y demás, ¿no? Pero vamos a ir desmenuzándola poquito a poquito, entonces ya están advertidos, si ustedes son de las personas que no la han visto y quieren disfrutar por primera vez El Exorcista, pues prácticamente adelántenle un poquito. O que si son miedosos como yo y que no les importa Sí, conocer que la les primicia y escuchen, ya demás. después la pueden ver. Ya. No hay ningún problema. Pero prácticamente aquí va a empezar los spoilers. La película da inicio en una excavación, ¿no? Sí. Podemos ver que están en un lugar, todavía no nos lo presentan, vemos ahí a muchas personas que están excavando, de diferente cultura, obviamente a la nuestra, ¿no? Entonces nos cuesta un poquito distinguirlos, y hasta que de repente aparece que están en Irak. En Irak. Se encuentran en Irak. Y es la primera vez que nosotros podemos ver al padre Merrin. Ah, que sí. A mí al inicio me cuesta un poquito Es muy entenderlo. aburrido. O sea, yo no entiendo mucho por qué meten ese inicio. Digo, ya una vez que ves después toda la saga del Exorcista, pues empieza a tener un poquito de relación, ¿no? Pero de cierta manera ese inicio es como, o sea, no lo comprendo. ¿Sabes? Yo creo que ahí es como el inicio desde dónde viene el demonio, Patsusu, ¿no? Porque por algo te están poniendo toda la excavación y todo Ay. eso. Porque al final creo que eran como unas ruinas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que te está contando el inicio, ¿no? De Patsusu, desde dónde vienen sus orígenes. Sí, y aparte, no solamente, bueno, cuando ya están en la excavación, encuentran como esta imagen de Pazuzu, ¿no? Pero aparte empiezan a encontrar como ciertas cositas, como el medallón, que también encontraron y todo. Y aparte, como bien mencionas, es como algo tardado, algo pesado, porque si una persona que va por primera vez a ver esa película sin saber el No contexto del entiendes. exorcismo, dice, ¿qué estoy viendo, no? ¿Por qué acá? Tú vas con una idea de que ya va a iniciar con un exorcismo a alguien poseyendo, pero pues no. Sí, no. No, o sea, es una película que inicia muy lento y es lo que yo comentaba hace ratito, ¿no? O sea, cuando eras niño, pues literalmente me aburrió. Ya una vez que eres una persona más adulta y comprendes de cierta manera algunos temas, pues ya te empieza a entretener un poquito más. De cierta manera, yo creo que el inicio es darnos la premisa de que va a haber un enfrentamiento, ¿no? Porque de repente vemos la estatua del demonio de Pazuzu, muy cinematográfico todo, ¿no? Sí. Porque Ah, se ve a lo sí. lejos y también vemos al padre, ¿no? O sea, el padre de cierta manera siente temor. De hecho, se ve en la escena de unos perros peleándose, de la gente Ajá. gritando. O sea, el padre está así como que no puede creer lo que está No sucediéndole, ¿no? Lo que acaba de encontrar en esta excavación. De cierta manera, yo creo que ese fue como el inicio, ¿no? De poder presentarnos algo en lo que va a culminar, porque al final también tiene que ver. O Sí. sea, Ujú. esa es la importancia y lo que decíamos, pues obviamente, tanto del director como del escritor, ¿no? Porque pues te llevan al tanto en la historia. Pero bueno, de esa manera es como da inicio El Exorcista. Ya de ahí salta a, que es como la década, bueno, o sea, ya se ve otro, bueno, el mismo tiempo, pero ya en otro lugar, ¿no? Que es en Estados Unidos, Washington. en Washington. Sí, aquí es donde se nos empieza a presentar ya a la mamá de De Regan Reagan. y a todos los integrantes de su familia, ¿no? ¿Sí es eso o es cuando están en...? Sí, No, es cuando presentan a ella cuando está en la obra, ¿no? Ah, cuando está en escena Cuando está en la universidad. En la universidad porque están grabando una parte de una película. De una película. Creo que sí, no recuerdo si era película o serie, lo que sea. Pero- Claro, porque el contexto es que la mamá es una actriz, una ¿no? actriz. O sea, muy reconocida en Hollywood y por lo mismo su entorno, pues vemos al director. Y ahí también nos presentan al padre, Al ¿no? padre, Al ajá, otro justo. padre. Ahí sale, de hecho. ¿En serio? No me Sí. acuerdo. Claro, porque él No. él es un espectador. O sea, las personas que puedan leer el libro
de cierta manera se los recomiendo. Sí. Porque en el libro te van a contar un poquito y te van a desarrollar un poquito más a los personajes. O sea, no es que en El Exorcista no lo hagan, pero obviamente en el libro meten es un más poquito de detallado. más detallado. Conocemos pues, los gustos del padre, ¿no? Que al final también vamos viendo a través cuando interactúa con lo que viene siendo el policía, el que está investigando los asesinatos que están sucediendo alrededor de esta familia. Empiezan a interactuar, ¿no? Empiezan a hablar de cine y demás, y pues ahí te das cuenta y descubrimos desde el inicio que el padre, pues por eso está viendo la escena, ¿no? O sea, Sí. está ahí contemplando a la actriz, ¿no? Y aparte desde ahí ya empezamos como a ver quiénes van a ser los personajes que van a estar envueltos en la historia. Porque si lo vemos desde un plano de, pues estaba ahí, pero ya estaba ahí, ya Ya se nos estaba. estaba presentando en esta historia. Y aparte hacen como un plano en donde está la mamá de Regan en su papel y de repente nos vamos hacia el padre. Entonces ahí podemos ver cómo empieza a conectar y este juego de la dirección y de la escritura más que nada. Posteriormente a cuando pasa esta escena, ya se nos presenta ahora sí a la familia que conlleva la familia de No, Regan. y la escena icónica de la casa, ¿no? O sea, nos la Ah, presenta sí. por primera vez la casa, así muy bonito Qué miedo. todo, muy tranquilo el ambiente, muy familiar, desde el sentido de que obviamente, pues la niña, se podría decir que no crece con su padre, o sea, porque pues, es una familia separada, pero de cierta manera, pues está la persona que pues, les La ayuda en la casa, la nana. nana, la misma mamá, ¿no? O sea, Sí. preguntándole cómo te fue en tu día, o sea, poniéndose al día con la niña. Y al parecer, la relación que tienen, por ejemplo, las tres protagonistas que salen, Regan, la mamá y... yo pensaba que antes era su hermana. Ah, ¿no es su Pero- hermana? No, es como, No. como su ayudante, ¿no? De la mamá, como su Sí, o sea, asistente, por así Es decirlo. la institutriz, ¿no? Le llaman. Ah, la institutriz. O sea, se encarga de cuidar a la niña y de cierta manera, pues también apoya a la mamá en ciertos temas. Ah, pues ella, se ve que esta relación que tienen es muy amena, porque empiezan jugando, creo que roba un dulce o algo cuando Ujú. va la mamá detrás de ella diciéndole, oye, Regan, no hagas eso, ¿no? Y se ve esa buena convivencia por parte de tanto de Regan con su mamá, que más adelante va a dar pie a que nos demos cuenta que está existiendo algunos cambios en la personalidad de Regan, ¿no? Ujú. Pero igual nos presentan que Regan, bueno, la familia se ha mudado de casa. Ah, sí. Y esto pues le da un poquito de peso hablando psicológicamente al personaje, porque pues acá nos empiezan a poner esta discusión de los problemas que en el futuro presentará Regan, ¿son psicológicos o realmente existe algo paranormal dentro de ahí? Porque sabemos que cuando las familias se están moviendo mucho de lugares, pues los hijos llegan a tener ciertas dificultades al momento de crear amigos, al momento de adaptarse en la escuela. Socializar. Porque, claro, porque tienen que volver a empezar siempre. Y recordemos que a esa edad, a los 12 años, Sí. híjoles, ¿cuánto, Feo. cómo cuesta? Claro, ¿no? Porque tú ya tienes a lo mejor a tus amiguitos y demás, y de repente estarte mudando, pues es O muy ya te complicado. estabas adaptando a un lugar Sí, y de claro. la nada, ¡zas! Sí, Cambia. como persona adulta te cuesta, imagínense un niño, ¿no? O Sí, sea, es no. peor todavía. Pero sí, o sea, lo que comentas, así es como va empezando la película, o sea, por eso le decíamos, inicia muy lento, porque te empiezan a presentar a los personajes, empezamos a conocer al director, que empezamos a ver la relación que tiene con la mamá, el director de cine, vemos la llamada del papá, ¿no? De Regan, que no Sí. la felicita en su cumpleaños, o sea, empezamos a ver ciertas cosas en las que uno como humano, pues, se empieza a relacionar, ¿no? Porque al final, pues, se pueden ver como unas personas normales, hasta la mamá, ¿no? Que siendo una actriz de Hollywood, pues eso es mientras es su trabajo, ¿no? O la labor que ella realiza. O sea, ya estando en su casa, pues tiene que tomar pues, las acciones de ser Sí, una claro. madre, ¿no? De preocuparse Sí. por su hija. Pero no se preocupa tanto porque, bueno, avanzando un poco más en la historia, acuérdate que Regan. Regan, perdón. Regan. Regan. Regan es de otra película. Sí. Regan baja al sótano. ¿Sí era el sótano? Ajá. Ujú. Y ahí dices, ¿qué onda con la mamá? Porque tenían una ouija. ouija, O una sea, ouija. ¿quiénes usan No, la pero ouija? es que ahí, o sea, lo que nos quieren presentar es que es una familia que no cree, o sea, en la religión. De hecho, ella O misma, sea, sí. ahí cuando interactúa con el padre o cuando le empiezan a comentar, sobre lo que tiene que hacer, o sea, ella no cree. Por eso ella es una mujer de ciencia, ¿no? Ujú. Pues sí, pero dices. O sea, no es tanto que no se preocupe, sino que pues al final son las creencias que va teniendo cada persona. Sí, pero ¿cómo es que tienes una ouija? O sea, se supone que la ouija no es que la tenga ella, la encuentran ahí. Y pues ella así como de, ¿qué es esto, no? O sea, Sí. para el final, si una persona no cree en eso, pues es un juego, o sea. Ay, no.
Y aparte se ponen a jugar todavía. Ajá. Así, ¿cómo le decía el capitán? No, Spock, algo así, ¿no? Spock, Spock, algo así. Pinche capitán. Que hablaba con Regan, ¿no? Que a lo mejor incluso nos puede dar pie a cómo es que la entidad de Pazuzu pudo entrar. Pues es que de hecho es como ¿cómo se puede decir? Pues es lo que detona, ¿no? A que ella de cierta manera Abran. pues abra un Un portal. Los portal, un portales. canal, no sé cómo le quieran llamar. Y eso es lo que da inicio Al demonio. al demonio, ¿no? Claro. Porque a raíz de que nos presentan esto ya es cuando empiezan a suceder acontecimientos dentro de la casa, que empiezan a oír ruidos en el, ¿cómo le llaman? Ático, En el ¿no? ático, En el se empiezan a oír que alguien camina, que corre. Uy, que piensan que son ratas al principio. Ajá. Y pues de cierta manera eso es bastante interesante. Vámonos a la escena, si quieren, donde la que tú comentabas, ¿no? Que ya es cuando empezamos a ver los cambios de Regan, ¿no? Que es cuando está en la fiesta, están todos conviviendo Sí. muy armónicamente, directores de cine. Pero ahí hay que tener en cuenta que ya tenía ahí el demonio. Ella ya. Sí. Sí, ya empezaba a tener estos cambios de actitud, en donde justamente la mamá tiene una fiesta importante y pues empieza esta convivencia con la fiesta y todo. Regan está en su cuarto y si no mal recuerdo como que hay una escena donde creo que es el director, ¿no? Que se pone medio imprudente con quien ayuda, Ujú. ay, se me fueron A los las nombres. labores A las del labores. lugar, ¿no? Y pues se ponen súper ebrio, lo sacan de la casa y ahí es cuando tienen este momento más íntimo como sus amigos más cercanos, ¿no? Donde ahí podemos ver a un padre, que es quien está tocando el piano, Ujú. de Ajá. hecho. Entonces, este padre es muy importante porque es el conector con Entre la mamá y el padre Carras, el ¿no? padre Carras. Él va a ser el conector. Entonces, al principio, justo es como más de esto, este peso de la película de, mira, él es el enlace, no llegó por casualidad, ¿no? Entonces, justamente empiezan a tocar, están en este evento como social, empiezan a cantar una canción, era religiosa, ¿no? No recuerdo. No, no están cantando una No, melodía ahí. canción. Bueno, una canción. O sea, Entonces, de momento No Regan conozco. baja, se para enfrente, dice algo como Dios no sé qué, y procede a orinarse. no, y le comenta a alguien, ¿no? Así de que él se va a morir. O sea, la Ajá, persona que le está ahí dice a alguien que le se dice iba que a se va a morir. morir. Le dice cómo se va a morir y pues la persona está así como de, ¿qué ¿De está qué pasando? onda? Sí. Ajá. Y aparte, ahí ya se puede empezar a ver cómo. Porque más adelante la mamá decía: pues es que mi hija no maldice, mi hija no tiene estos cambios de comportamiento tan extraños así, y de repente verlos así en pantalla, pues incluso espanta a la mamá. Y claro que la espanta y tiene que ver mucho en el entorno, ¿no? Porque es lo que decíamos, un niño, o sea, si tú creces con otros niños, pues vas a ir adoptando ciertas Sí, costumbres, hasta cuando eres folclore, adulto. o sea, vas aprendiendo nuevas palabras, groserías. Obviamente al ser una niña que es educada desde su casa, pues puedes tener cierto control y conoces un poquito más a tu hijo de cierta manera. Por eso cuando empiezan a tener esos cambios de personalidades, cuando pues le crea alarmas a la mamá al final, ¿no? Y es cuando empieza a Ujú, tratar sí. pues de ayudar a su hija porque pues no saben qué es. Y ahí nos vamos a estas escenas, que ya es cuando empiezan a realizarle estudios a la niña. Ay, sí, pobrecita. La verdad yo sí sentía feo No, cuando la, lo empezaba la verdad a mí hacer sí me genera todo. cierta angustia, ¿no? Cuando le clavan acá la La aguja y aguja puedes le ver empieza a brotar. las expresiones, o sea, la niña muy buena actriz, ¿no? O sea, porque le Sí. crees todo lo que está pasando así, o sea, Sí. literal todo lo que estás viendo, dices, no, o sea, esto es real. O sea, le están haciendo estudios, de verdad. Justo. Y ahorita retomando lo que decías, la mamá es una mujer de ciencia. Entonces va con especialistas, va con doctores, va con psiquiatras para que le den una respuesta a los problemas que está teniendo su hija. Sí, claro. Y pues la escena que tenemos con el primer médico que va, le dice, pues está entrando en una etapa de adolescencia, no es normal. Ajá. Tiene 12 años y tiene y es por eso que tiene estos cambios. Incluso él ni se inmuta, ¿no? Cuando le empieza a maldecir y todo. Y pues le dice a la mamá, es normal. Pero justo cuando la manda a hacer estos estudios, se muestra como el primer encefalograma que empiezan Ujú. a hacerle la maquinota esa Ay, gigantesca. sí. Que igual, ojo, ahí a nivel de sonido, pues estas máquinas como le subían el sonido en la película y decías, ay, hasta cansaba, hasta Te da irritaba". cosa. Y ves la expresión de la niña, o sea, porque te alejan la cámara y puedes ver así todo, Sí. literal, cómo está ella dentro del aparato Con este. dolor. Y ves así, o sea, no sabes si le está doliendo, si es la incomodidad del sonido, como tú dices, La luz. todo, o sea, literal, o sea, sí te genera cierta incomodidad el estar viendo esto, porque aparte es Claro. una niña, una adolescente, ¿no? Porque no es tan niña, o sea, es una adolescente. Y de cierta manera eso sí te genera así como,
Ansiedad. Y aparte y sumado, o sea, Regan está en la posición de no sé qué me está pasando y ya no quiero que me hagan esto, créanme, no sé qué me está pasando. Ahora metámonos un poquito más a la psicología de ella, de todo este proceso que le están haciendo pasar, porque es muy tortuoso para ella y Sí. se ve ahí en la película, de repente que ella no sepa qué onda, que dentro de ella sabe que no está bien, Ajá. pues esto va sumándose Todavía, y, ¿no? y se va viendo al final también de la película, ¿no? En la batalla. Y ahí podemos ir viendo cómo, como tú decías, ¿no? O sea, va buscando diferentes métodos la mamá para poder ayudarla. Vemos, de hecho, un método de hipnosis, ¿no? Sí. Hay Donde, un chorro. donde aparece la niña. Y yo creo que desde ahí es cuando empieza a generarte cierto miedo, porque ahí es cuando empiezas a ver el cambio físico de ella. O sea, la mirada perdida, los labios Ajá, secos, las expresiones que hace, ¿no? Y los comentarios que dice, o sea, desde ahí ya te empiezas a dar cuenta, ¿no? De hasta dónde se está desenvolviendo todo. Claro. Y sin duda alguna, yo creo que ahí es una palomita para el director, porque de cierta manera te va contando, de cierta manera, hacerte sentir parte de, ¿no? Ujú. O sea, te vas involucrando con los personajes. Del otro lado tenemos la historia del padre Carras, ¿no? Que tiene ahí a su mamá. Mamá. Su mamá ya es una persona adulta que ya no se puede valer por sí misma y pues él de cierta manera, pues al estar en su trabajo y demás, pues no tiene el No la tiempo puede para ver. poder verla, ¿no? Para poder apoyarla, para poder ayudarla. Y pues de hecho hay una interacción que ellos tienen, ¿no? Donde él le dice así como de, oye mamá, es que si te fueras a tal lado, pues ahí te tendrían como reina prácticamente, ¿no? O sea, Ujú. Sí. te van a ayudar, vas a convivir con más gente y pues ahí vemos un poquito lo que decíamos, ¿no? La mentalidad de la gente, o sea, porque ahí empiezas a ver a la mamá diciéndole, no, yo acá viví toda mi Aquí vida y viví, aquí me aquí voy a me morir, ¿no? quedo. O sea, literal, acá me tengo que morir. Así son las abuelas. Y pues de cierta manera este discurso, el que le maneja la mamá al padre, pues le genera muchísimo ruido. Sí, porque aparte se siente como si la mamá se sintiera abandonada por este cariño cuando lo ve, lo Ajá. abraza, lo apapacha, Ay, dice qué sí, bueno sí, que sí, llegaste. Y aparte él la cura porque está como lesionada de la Ujú, pierna de la piernita. y la ayuda, ¿no? Y pues la deja en casa hasta que se va a dormir. Ujú. Entonces la mamá ya está dormida y como la típica escena de, no sé si sus abuelitas también dormían así con la tele prendida o con la radio prendida, también ella se queda dormida, va el padre y Le apaga, ¿no? la Y ya radio. se retira. Sí, Y ahí es cuando vemos la interacción que tiene con el padre que tú dices, exacto. ¿no? Que empiezan a platicar entre ellos. O sea, el padre se ve que es como uno de sus mejores amigos, ¿no? Porque Ajá. le da muchísimos consejos, así, no, es que tienes que hacer esto, por esto. O sea, como que le hace ver la vida de diferentes formas, ¿no? Porque al final es un psiquiatra. Un psiquiatra, bueno, psiquiatra, perdón, con educación también religiosa, Religiosa. ¿no? Que eso es importante porque, bueno, donde yo sé es que para tú que, bueno, que tú practiques un exorcismo, tienes que, como padre, tienes que pasar por la parte psicológica, o sea, Ujú. no nada más es, ay, soy religioso, sé hacer esto, no, o sea, porque tienes que diferenciar entre un problema psicológico y un problema ya, pues de un ente, ¿no? En este caso que era Sí. el demonio. Sí, de hecho lo dice en la película, ¿no? Cuando la mamá ya tiene este encuentro con el padre Carras, es que no puedo practicarle un exorcismo así porque así, la iglesia tiene Tiene que aprobarse. que aprobarlo. Incluso es curioso cómo llegan a la conversación en cómo es que el padre Carras se vuelve psiquiatra. Porque dice, él lo menciona es cuando ya está con la mamá de Regan y le dice, pero pues tú eres psiquiatra, ¿no? ¿Cómo te hiciste un hombre de fe? Y dice, pues de hecho fue al revés, primero fui hombre de fe y la misma sociedad me hizo ser psiquiatra. Y ahí podemos comprender cómo él tuvo esa apertura de entender primero esta parte de la Los espiritualidad temas. y después meterse a estudiar la mente, ¿no? Porque si incluso hubiera sido al revés, hubiera sido psiquiatra y después estudiar esta parte de la religión, hubiera sido un poquito más... Choques. Exacto, porque hay términos ahí como pensamientos mágicos, como cosas de es tu mente, Ajá. que llegan a ser precisamente estos Y choques. Los choques. A mí hay una escena que me gusta muchísimo y de cierta manera me genera miedo. Y es cuando fallece la mamá del padre y el padre se pone muy borracho, si no mal recuerdo. Y él tiene un sueño con su mamá. Y de cierta manera él está caminando por las calles ahí de Washington. Y alcanza a ver a su mamá a lo lejos, ¿no? Y se ve mucha gente pasando y así. Y de repente la mamá se ve que hay metros en Estados Unidos, son subterráneos como los de la Ciudad de México,
y se ve como la mamá empieza a bajar las escaleras. Yo ahí no lo había analizado tanto, ¿no? Pero no sé si haya sido el motivo del por qué se ve que está bajando, pero lo quiero, o le quiero dar un valor en el sentido de que, pues de cierta manera se está yendo, pues al inframundo, ¿no? O sea, no se está, o No sea, lo había pensado así. o sea, yo los simbolismos así de un director y demás, así como lo veo, o sea, yo lo entiendo y lo interpreto de esa manera. Por eso es que él despierta muy agitado, ¿no? Porque ve que su mamá, Ajá. pues de cierta manera está descendiendo y él le habla y le grita y la trata No, de nada. llegar hacia ella, pero no Ujú. puede porque la multitud está viniendo hacia él, ¿no? También. Ujú. Entonces se siente superado y no puede ayudar a su mamá. O sea, de cierta manera creo que eso influye muchísimo para que él intervenga dentro de la trama de la mamá con Regan, ¿no? Porque él Ujú. quiere ayudar, o sea, él quiere, o sea, se siente Quiere hacer el culpable de bien. lo de su mamá, o sea, al final, porque él se siente culpable de lo que le pasa a su mamá y siento que por eso él, pues, toma el camino de poder ayudar a la familia, ¿no? Claro. Claro, y también vemos cómo es que el padre viene. Porque viene de un duelo, acaba de perder a su mamá. Y las últimas palabras, porque todavía la visitó en el psiquiátrico en el que estaba, ¿no? Así. Y Ay, pues qué ella le feo. decía, es que ¿para qué me traes acá? Y llorando así de, pero es que es tu culpa, tú me ¿Cómo prometiste se que sale nunca. ese güey y la Sí. doña llorando? Ahora imagínense que esas son las últimas palabras que llegas a tener de tu madre Ay, y te no. enteras que muere. O sea, entiendo por qué estaba en ese estado de borrachera total, de culpa, de decir, Eso es que es cool. ¿cómo, cómo? Entonces él viene con esta psicología, ¿no? Con esta herida muy abierta. Entonces, también viene como con esta dualidad de realmente existe la fe, realmente existen real. estas cosas paranormales, o todo es meramente Imaginación. psicológico, ¿no? Todo De psicológico, todo o en la sea, mente. ciencia, o que es. Sí, o sea, todo esto influye dentro de lo que viene siendo ya, bueno, lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a desencadenar. Ujú. Ya de ahí, otra escena que es, bueno, otro personaje que interviene mucho es, el policía, Ujú. Ah, sí. porque durante una, reunión que tienen, fallece uno de los personajes, cercanos a la madre. Fallece en las escaleras, ¿no? Que se encuentran al lado donde está la ventana de Regan. Ujú. Entonces el policía empieza a investigar y pues se da cuenta de lo de la ventana, entonces empieza a interactuar con la mamá. Obviamente la mamá está sufriendo pues el no El saber no qué le está saber qué pasando a su onda. hija, o sea, sigue, bueno, enfrentándose, ¿no? A qué está pasando, cómo lo hago y que llegue una persona a tratar de culpar a tu hija, pues también la mamá como que, Pues sí la vas a defender porque pues, Sí. dices, no, ¿cómo tuvo la culpa mi hija? o sea, Ya. aparte la niña creo que estaba sedada, ¿no? O sea, le daban un Sí. medicamento que era muy fuerte y dice, no, o sea, mi hija estaba dormida, o sea, literal. Y aparte en esa parte de la historia, ya fue justamente cuando llamaron a los primeros psiquiatras para que Ujú. la sedaron, porque la cama estaba temblando. Ujú. La sí. mamá ve la fuerza que tiene Regan, porque golpea a Ajá. uno de estos doctores y lo tumba. Entonces ella ya está sabedora de qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Porque cuando el detective va a visitarla, pues sí se queda como, cuando el detective se va, se queda como con esta expresión de, ¿Qué chin, onda? sí, o sea, ¿qué onda, no? Porque ella vio Ujú. lo que estaba ocurriendo. Por eso es que ella estaba sedada, Regan, porque, o sea, fue tan fuerte el evento que ¿Qué hubo, ocurre? que tuvieron que sedarla con un medicamento súper fuerte que nos dejó durmiendo todo el día. Sí. Y yo creo que es un personaje importante porque también interactúa mucho con el padre. Ujú. O sea, empiezan a interactuar y es lo que decíamos, ¿no? O sea, él empieza a hablarle de cine. O sea, como que trata de sacarle cosas también al padre para que le apoye a resolver de cierta manera el caso, ¿no? Porque pues él al ser un policía pues quiere, bueno, creo que no es policía, es un detective, si no me equivoco. O sea, él está tratando de resolver, vemos un poco de interacción, o sea, eso también es importante dentro de la trama. O sea, no nada más está ahí por, Sí. o sea, está con fundamentos. Ya de ahí también otra de las escenas que yo creo que es icónica es la parte en donde... La escena del exorcismo. No, antes de pasar a esa parte, porque ya vamos a ir, antes de que se nos vaya también el tiempo, la escena de la masturbación de la niña, ¿no? Ah, sí. Con el crucifijo. ¿Qué Eso es lo que yo hablaba, o onda? sea, la forma en la que nos lo representan, o Sí. sea, de cierta manera, o sea, si eres una persona religiosa, la blasfemia de lo que significa esa escena, o sea, yo creo que por eso el impacto, ¿no? Ah, bueno, como ya escucharon, tuvimos problemas con la cámara. Una disculpa, tuvimos un problema con el audio, con la cámara, perdón. Con el Se video. nos fue. ¿Qué pasó? No sabemos. Justo cuando estábamos hablando de presunción. ¿Será él?
¿Será él? Yo creo que sí. Bueno, Estábamos hablando de la escena de la niña, ¿no? O sea, la escena Ay, de sí, la cuando hace masturbación, Con el crucifijo. de lo que vemos con el crucifijo, o sea, de cierta manera esta escena es una de las más brutales que podemos ver. Y no hablo literalmente de la película, o sea, hablo del cine en general, ¿no? Por el entorno, o sea, una persona adolescente tocando el tema de religión, el utilizar algún objeto, obviamente, de la religión. ¿Sabes ahí yo a qué lo relacioné? Con los problemas que ha tenido la iglesia. Y, o sea, de pues, violaciones de Puede ser una niños, crítica, ¿no? cosas así, de que... Claro. ¡Oh! Ay, no, qué fuerte. Claro, una crítica bastante, pues, ya nada sutil, ¿no? O Pues sea, no, pues ya va ya la contra ves la plasmada. iglesia. Sí. Claro, yo creo que esa es una de las escenas más emblemáticas, ¿no? Cuando vemos cómo también cómo le gira la cabeza. ¿A Regan? Sí. O sea, Ay, no. los efectos especiales que utilizaron en esa época sí son Ah, ahí voy a increíbles, ¿no? O sea, intervenir. Ahí en los efectos especiales se usó un robot para la cabeza de Reagan para que hiciera el efecto de literal el 360. También, bueno, ya vas a pasar al exorcismo. ya. Ya, aquí viene lo interesante. Porque, bueno, saben que pues hace años los efectos especiales pues eran como... Efectos prácticos, ¿no? Ajá, o sea, bueno, a mí que me gusta todo esto del maquillaje, ellos ocupaban mucho látex. Imagínense, creo que eran, si no mal recuerdo, unas 70, si estoy exagerando creo que ya es mucho, pero 70 capas de látex en la cara de Regan para que pudieran hacer las cicatrices, para que le pudieran hacer como toda esa parte. Y la neta, el látex, los que han usado látex en la cara o sea, sabrán de qué hablo. Se siente horrible cuando lo despegas y la neta, qué aguante de la niña el estar soportando tanto el látex. Y no creo que haya sido nada más un día de rodaje, 2, una semana. Yo creo que han de haber sido meses, claro. o sea... Sí, no, aparte por la experiencia del director, o sea, una película bien hecha, tan perfeccionada, o sea, lleva bastante tiempo, no nada más es una semana de rodaje, o sea, estamos hablando de meses a veces, ¿no? Hasta Sí. años. Entonces esa es la importancia de los efectos especiales, de las personas que participan detrás de la película, porque muchas veces nos enfocamos solamente en lo que vemos, pero no la forma en que lo están logrando. Logrando. Que creo que esta película al final pues es la estatuilla de Oscar que ganan, ¿no? En el sonidista, o sea, que es un mexicano. Que Ah, eso, sí, a lo mejor, cierto. en nuestras curiosidades les vamos a hablar, pero pues prácticamente ya vamos a pasar a la escena emblemática, la escena del exorcismo, porque si no nos va a ganar el tiempo. Sí. Entonces, pues ya prácticamente ahí se viene la escena más llamativa, la más representativa de la película, creo yo. Creo que es una de las escenas más populares dentro de la cultura cinematográfica. Muchas parodias, muchas cosas ahí detrás de esto, que es cuando vemos al padre Merrin, que no lo habíamos visto toda la película más que en el inicio, Ujú. y ahí vimos por qué nos lo presentan al inicio, ¿no? Porque, o sea, de cierta manera ya tenía esa rivalidad con este demonio, ¿no? Que es Pazuzu. Ajá. Cuando lo vemos llegar, o sea, cuando conocemos el soundtrack ya lo habíamos escuchado desde el inicio, ¿no? De lo más emblemático que existe. No lo podemos poner por temas de autor, pero pues las personas que quieran buscarlo, estamos seguros que lo van a reconocer. Les va a dar miedo. Pero cuando vemos la escena del padre llegando, o sea, Que va bajando del taxi, se para y hay enfrente de él una luz. una luz. Y evidentemente Ay, él eso me completamente ennegrecido, solamente se ve sombra. O sea, como bien dices, es una escena que se ha recalcado, inspirado y ha hecho tributo incluso, porque es iconísima, es muy muy icónica en la forma en la que nos presentan al padre Mary. Es muy emblemático, ¿no? Del cine. Y ahí vemos la experiencia que tiene el director, ¿no? O sea, el transmitirte muchas cosas por medio de imágenes, por medio de sonidos, de los mismos, todo lo que hay dentro de la escena, o sea, es espectacular. Ahí te das cuenta del por qué esta persona pues, ya había obtenido una estatuilla de oro, ¿no? O sea, Ujú. prácticamente se ve la experiencia con la que cuenta. Bueno, ya vemos esto, vemos la interacción que tiene el padre con el padre Carras, con la madre, vemos cómo se empieza a preparar, ¿no? O sea, no nada más es llegar y ya vamos a exorcizar, o sea, Sí. empieza a hacer su ritual prácticamente para poder
desalojar al demonio de la niña. Sí, de hecho podemos ver incluso el miedo que tiene el padre, porque cuando están en esta interacción con el padre Carras le dice, oye, pues tráeme una sotana morada, tráeme este libro que tiene esta oración específica, Ah, y sí. mientras el padre está consiguiendo todo esto, él está rezando un rosario, ¿no? Pero dentro de la escena en la que nos muestran cómo está rezando el padre Merry, pues se puede ver este miedo, ¿no? Esta forma Ah, sí. de China, ¿qué es lo que me voy a enfrentar, ¿no? Incluso la madre de Regan le da un té y le dice, pues, ¿qué quiere que le eche algo? Y dice, pues mire, en estas situaciones, échele. Haga Échale lo que todo. quiera, doña. Sí, no, entonces ahí también se nos puede ver retratado de que aunque él tenga mucha experiencia, porque cuando están buscando a qué padre seleccionar para que haga este exorcismo, lo mencionan a él, ¿no? Justo mencionando de que tiene mucha experiencia y todo, pero igual mencionan la edad que tiene, Ujú. que podría ser algo bueno o malo, que lo Mal. veremos más Ujú. adelante cuando se vaya desenvolviendo esto. Pero gran acierto, porque siguen siendo personas, o sea, siguen siendo personas que van a hacer esta batalla, ¿no? No son Ujú. dioses, es una persona que tiene Sí, miedo. claro. Sí, o sea, al final la batalla entre el bien y el mal, pero, o sea, el bien obviamente, pues vamos a ser los humanos de cierta manera, ¿no? Entre comillas, o sea, vamos a ser los que vamos a tenernos que enfrentar a ciertos obstáculos que vamos teniendo a través de nuestra vida. Pero ya una vez que empieza la pelea entre estos dos seres, pues yo creo que es cuando se Oso. pone todavía más interesante, ¿no? Y más emblemático cuando vemos el vómito que Ay, sale guácala. de Regan, ¿no? O Sí. sea, Ah, el vómito. Voy a intervenir. El vómito era chícharo. O sea, como sopa de chícharo licuada. Eso era el El vómito. vómito. Sí. Oye, pero qué Qué exactitud gran le vómito. dieron. Sí, no, o sea que no es que haya visto yo mucho vómito, pero el que sale en la película así te la crees, ¿eh? Sí, ¿eh? podemos ver esta sustancia, o sea, literal, ¿no? O sea, cuando tú la ves en pantalla, pues son litros, no sé cuánto hayan utilizado, pero, o sea, sí se ve bastante grotesco, te da Sí, da asco, o asco. sea, las personas que son muy asquerosas seguramente sufrieron en Yo. esta escena, o sea, Sí. prácticamente el ver eso, ay, no. Pero bueno, o sea, ya empezamos a ver eso, vemos la escena en la que aparece la mamá del padre de Demian, ¿no? Del padre Carras, perdón. Ah, sí. O sea, la escena en la que aparece su mamá, de la manera en la que este demonio empieza a jugar con la mente de los Ujú. dos, ¿no? O sea, tanto, y pues eso influye muchísimo en el conflicto del clímax, ¿no? Porque el padre, Carras, empieza de cierta manera a involucrar sus sentimientos y esta es la primera indicación que le dice, así como no te tomes nada personal, porque No es tuyo. esta cosa te va a jugar, ¿no? O sea, te va a dar donde más te duele para hacerte perder la razón. Que al final de cuentas, pues es lo que no tienes que hacer porque terminas cayendo en su juego y pues no lo Que es puedes parte de vencer. los demonios, que al final, o sea, bueno, lo que yo sé es que cuando, o sea, tú eres una persona débil, por eso en los exorcismos te dicen, es que si tú eres débil, tú no puedes estar. ¿Por qué? Porque, pues al momento de ser débil, te puede poseer, ¿no? Porque este güey empieza a jugar contigo, empieza a pensar que eres, pues empieza a jugar contigo, simplemente, ¿no? Y entonces aquí era lo que yo les decía del personaje, ¿no? Ese padre era muy sensible, muy, muy sensible. Entonces, cualquier cosita que el demonio hacía, pues este padre era como de, es que no. Y, o sea, empezaba como él mismo, ¿no? A dar vuelta y vuelta y vuelta. Y es como de, güey, no, no le hagas caso. Sí, pues al final esto influye para que el padre, Demian, le diga así como, ¿sabes qué? Retírate, yo lo voy a hacer solito, tú veme a apoyar allá, déjame aquí solo, ¿no? Porque de cierta manera eso lo estaba haciendo perder contra este demonio. Sí. Sí. Ahí vemos que sale el padre, interactúa con la mamá, Y no vemos qué sucede, ¿no? O sea, bueno, o sea, ya nos quitan la escena del enfrentamiento entre Demian contra el demonio, contra Pazuzu, ya no sabemos, vemos la interacción del padre Carras con la mamá. que está platicando con ella, que le pregunta cómo van, o sea, ya está bien mi hija, o sea, ella todavía tiene esa preocupación, ¿no? Al momento de salir. Y ahí es cuando el padre Carras decide entrar, ¿no? A checar cómo va todo. A checar todo, y la escena que tenemos es el padre Merry tumbado en la cama. O sea, literal vemos cómo, pues prácticamente lo ha vencido, ¿no? O sea, Ujú. lo que decían mucho, lo que influye de la edad, o sea, de cierta manera eso yo creo que es lo que
nos comentan durante toda la película, ¿no? Ajá. Cómo influye el poder que tiene un demonio y la edad que tú tienes para poder enfrentarte a él. Ay, bien. Sí, y aparte ahí, como justamente lo mencionas, antes ya se nos venían dando como ciertas pistas de qué es lo que podría haber pasado, y aquí es donde todas las cosas que nos presentan explotan, porque incluso el padre Carras sabía cómo había sido la muerte de esta persona cercana de la mamá de Regan, porque decía, le dijo, es que posiblemente lo aventaron por la ventana de las escaleras, ¿no? Y no cayó. Entonces, todo esto le da pie a la batalla final que tiene entre el padre Empiezan a unir Carras. hilos. Sí, sí, porque incluso el padre Carras va y confronta a la niña. Pues es lo que desencadena, ¿no? Directamente. O sea, el sentir esa impotencia de no haber podido ayudar, Sí, todo lo que trae ya encima, o sea, ya explota literal como tú dices, o sea, era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a explotar y es cuando confronta y pues prácticamente enfrenta al demonio cara a cara, ¿no? claro, incluso mencionándolo, o sea, métete en mí, ven en mí, o sea, deja Ajá. a la niña y entra en mí. Y ahí es cuando entra esta transición del demonio de pasar a Regan al padre Carras. Y pues ahí podemos ver cómo el padre Carras empieza a tener esta transformación, cómo empieza también a sentirse poseído. Ajá. Y lo que él opta es arrojarse por esta ventana, ¿no? Y prácticamente pues morir como lo había hecho este amigo de la mamá de Regan. Y este final es impactante, porque todavía incluso muestran la escena de cómo su amigo llega a decirle, ¿quieres confesarte? Ujú. Aquí estoy, y el padre Carlos le aprieta la mano. O sea, su amigo todavía lo vio morir, Ay, sabiendo que sí. estaba en el exorcismo. Ahí sí dije, no, ahí sí me Bien salió mi lagrimita triste. de no inventes. O A sea, mí me dio sí. miedo. Y aparte, no hubo final feliz. O sea, nos presentaron a Pazuzu como este ser muy poderoso, y no hubo una resolución simple. Pues es que yo creo que al final eso es la importancia de lo que viene siendo la evolución del cine de terror, ¿no? Que toca mucho antes era que todo terminaba bien, el héroe salía feliz, y pues acá de cierta manera respeta las nuevas reglas del terror, ¿no? De que prácticamente no va a tener un final feliz, de cierta manera, entre comillas, ¿no? Porque pues obviamente la niña, bueno, el acontecimiento después de esto, pues es que la niña ya logra recuperarse, podemos ver como ya la mamá pues ya más tranquila, ¿no? O sea, se va a mudar de ciudad porque pues, su trabajo lo requiere, o sea, se va a ir a otro lugar a trabajar. Vemos al detective llegar, al padre, al mismo amigo del sacerdote, Sí. ¿no? Sabemos cómo llega, interactúan, pero yo creo que eso es lo importante, o sea, que el director de cierta manera respeta las nuevas reglas del terror y de cierta manera también te juega un poquito con un final agridulce, ¿no? Porque, o sea, Sí. se está salvando a la niña, pero ¿a qué costo? Cobró O sea, ¿cuál fue el algo. costo? Ay, no. ¿A dos? ¿Cuál fue el costo, no? Y que al final está justificado, ¿no? Porque el padre se sentía culpable de venir arrastrando lo de la muerte de su mamá. Y eso de cierta manera como que es el clímax, ¿no? De, ok, yo quiero hacer un bien, quiero, pues de cierta manera sanar, ¿no? Y Ujú. es lo que hace, ¿no? Es el acto que realiza para poder perdonarse a sí mismo. Claro, como su acto de redención, ¿no? Exactamente. Pues aquí Ya estoy. libre. Y ese fue el resumen prácticamente del Exorcista. Ahora vamos a pasar a unas 5 curiosidades. No sé si quieras empezar aquí, Aramis, Claro que a leer sí. la primera. Y pues, ustedes sabían, querida audiencia, que el uso del sonido y efectos especiales que fue fundamental en la película fue, fue creado utilizando una combinación de grabaciones de animales, esto para el demonio Pazuzu, de animales de cerdo, gruñendo, aves de rapiña, y estos sonidos se convirtieron en una parte icónica de la película que contribuyó muchísimo a la esfera del terror, ¿no? Y pues esto es curioso de cómo Los animales. es que cómo pasas a grabar un sonido que no has escuchado nunca. Es que esa es la magia del sonidista, ¿no? O sea, es lo que yo les decía, o sea, vemos la obra maestra ya terminada en pantalla y demás. Sin embargo, toda la labor que lleva para poder realizar todo lo que tú estás viendo, o sea, eso es lo que muchas veces, pues de cierta manera se critica, ¿no? Porque yo puedo ir a ver una Sí. película y decir, ah, está horrible, pero yo no sé qué hubo para que pudieran hacer esa película, todo el Claro. sacrificio que hacen, todas las ideas, la creatividad, ya acá se ve plasmada, ¿no? O sea, que alguien diga, ah, voy a mezclar sonido de esto, de esto, de esto para inquietar a la audiencia, o sea, Y es que sí lo logra, lo peor es que lo logra. Sí, así que es, o sea, es lo que lo hicieron también todo, o sea, de hecho es el Oscar que ganan, ¿no? Sí.
No, y aparte habla de la profesionalidad y el nivel de personas que estaban a cargo de esta película. La verdad tenían muchísimo talento y se vio reflejado tanto en los números como en la recaudación que tuvieron. Claro. Una segunda curiosidad es que durante la producción hubo varios incidentes extraños y aterradores que alimentaban la creencia de una supuesta maldición en torno a la película. Por ejemplo, el set donde se filmaron las escenas de posesión se incendió misteriosamente, A la destruyeron madre. casi todo el decorado, excepto la habitación de la niña poseída. Ah, otro dato es que Linda Blair, la actriz que interpreta a Regan, la niña poseída, tuvo que ser doblada en gran parte de la película debido a su lenguaje vulgar y blasfemo. La voz que se escucha en la película pertenece a Mercedes McCambridge, una actriz especializada en doblaje que realizó una interpretación inquietante y perturbadora. La neta sí lo logró. No, Lo es que logró vos- muy bien. Sí, no, y aparte, hablando justamente de... Podemos dejar atrás el maquillaje y los efectos especiales que se Claro. utilizaron. Porque este maquillaje y estos efectos especiales que fueron utilizados para transformar a Regan en su forma de poseída fueron extremadamente impactantes para la audiencia de la época. La actriz Linda Blair pasó por un intenso proceso de maquillaje y prótesis, que era lo que nos comentabas, incluyendo Exacto. los característicos ojos blancos, que impactante cómo se le ponen, y este vómito verde que hablábamos hace un momento, se convirtieron en imágenes icónicas de la película. Ay, sí. Bueno, y como la última curiosidad que tenemos es que El Exorcista fue un gran éxito de taquilla y se convirtió en una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos. Fue nominada a 10 premios de la Academia, o sea, los Oscar, incluyendo Mejor Película, ganó 2, Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Además fue la primera película de terror en ser nominada a Mejor Película en los premios de la Academia. Y de hecho quería comentar eso porque el hablar del Exorcista yo creo que es englobar todo lo que viene siendo el cine de terror y por eso Ujú. yo propuse que fuera la primera película que tocáramos o de la que habláramos, porque de cierta manera yo creo que es el clásico que todas las personas que son amantes del terror o que quieren involucrarse en el terror pues deberían de conocer, ¿no? Claro. Claro. Sí, aparte fue un precedente para este nuevo subgénero que a partir de esta película del Exorcista ¡Qué se un volvió. chorro! De ahí se vinieron muchísimas películas sobre exorcismos. Incluso acaba de pasar una del exorcismo del Papa, Papa. ¿no? Entonces, acá podemos ver el hito que marcó tanto que se hizo un subgénero directamente del terror. Pero al final ya no, bueno, como que ya no dieron como tanto impacto, creo yo, como la del Exorcista, porque yo creo que fue la primera en hablar de ese tema y pues la neta sí se la rifó, se Lo la que pasa rifó. es que yo creo que es el respeto, ¿no?, que tenía el director, aparte de que obviamente es un Ah, sí, director sí. ya con una estatuilla de un Oscar, o sea, que haga una película de terror, o sea, ya te habla de muchas cosas. Muchas veces empiezan los directores haciendo películas de terror, pero para tener oportunidades. Él no. Ujú. O sea, él literal vino de ganar un Oscar y dijo, voy a hacer una película de terror. ¿Por qué? Porque a él le gustaban todos esos temas. Y pues nos termina regalando al final esta película, ¿no? Que es, yo creo que en mi top 5 de películas tiene que estar El Exorcista. Sí. Bueno, sí. Como conclusión, ¿cuál sería su conclusión del Exorcista? A ver, empezamos contigo, Junuel. Que nunca vayan a Irak. Sí, ¿no? Era Irak. No jueguen con Wii. No jueguen con Ouija. No, pues es que yo puedo concluir que es una película, la neta, muy bien hecha, bastante bien dirigida y que en lo personal me quedo con la sensación de que siga ahí el demonio. Bueno, yo no he visto las demás películas, la neta las voy a ver, pero que siga ahí y que, pues nada, que el padre estaba mal, que no tenía por qué haber muerto así y ya, creo que ¿Tú, eso Aramis? sería mi- Pues justamente el de conclusión de esta película es que el trabajo de una buena dirección y el trabajo de una buena escritura, porque recalcamos, el escritor del libro fue quien escribió la película y fue todavía el productor, es que hizo que fuera fielmente a tal cual esta visión que tenía Peter Blatty. En lo personal es una película muy 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 importante para mí, fue una de las primeras que me incursionó a este género del terror, a este mundo del terror, y excelente trabajo de fotografía. A mí me encanta la Sí. fotografía y las fotos que se ven, esos
fotogramas, esos cuadros por segundo que se llegan a apreciar, esta parte de cuando se muestra a Pazuzu en pequeños fragmentos. Ah, sí. La verdad, 10 de 10. En conclusión, es una muy buena película que marcó tendencia, marcó un granito, marcó un antes y un después en el género del terror y del horror. Y pues muchas inspiraciones se vinieron a raíz de esto. Entonces, honor a quien honor merece, y esta película se merece todo el honor que ha recibido. Bravo. Claro. Pues yo había escrito una conclusión, me gustaría comentárselas. Pues prácticamente para todas las personas que no hayan visto El Exorcista, yo creo que se deben de preparar para poder experimentar una pesadilla literal, así como suena. ¿Por qué les digo esto? Porque es una pesadilla que ha perdurado en la memoria colectiva durante décadas. O sea, no es algo que haya salido hace 3 años, hace 5 años. O sea, es una película que sale en el 73 y a la fecha es vigente. O sea, está considerada como una de las mejores. Y les digo, o sea, yo insisto mucho, o sea, es considerada la mejor película de terror de todos los tiempos. Yo creo que más que ser, o sea, esto va más allá de ser una película, porque al final juega mucho con la fuerza de la naturaleza, cómo se va a desafiar esas barreras del miedo, va a tocar muchos temas religiosos, o sea, es cuando lo inexplicable va a empezar a cobrar fuerza y de cierta manera te va a generar muchísimo miedo de esa forma en la que se narra. Prácticamente para mí el Exorcista es más que una película, yo creo que es un rito de iniciación para todas las personas que quieran empezar a ver cine de terror. Tienen que ver El Exorcista. Va a ser un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, de que hay cosas que nos están acechando en las sombras y desafiando nuestras nociones de lo sobrenatural. Pues prácticamente, si no han visto El Exorcista, únanse a toda la comunidad que ya pudimos verla, que ya pudimos criticarla. Hubo algunas escenas que no comentamos porque pues también de cierta manera queremos que la disfruten por si no la han visto, para que la puedan disfrutar. Tratamos de ser lo más resumido posible toda la película. Si no, no da tiempo. Exactamente. Pero compártanos cuál es su escena favorita también. Queremos escucharlos. Y prácticamente pues acá les dejamos nuestro primer programa de lo que fue El Pasillo del Terror, esta obra maestra de miedo, El Exorcista. Muchas gracias, Yunen, por acompañarnos. Aquí andamos. Muchas gracias, Aramis. No, al contrario, gracias a ustedes. Les saluda Mauricio Vasos una vez más. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima película de la que vamos a hablar es Insidious. Entonces, si ustedes tienen algún testimonio o algo que contarnos, pues prácticamente háganoslo llegar, ya sea por mensaje de inbox. Le vamos a poner nuestras redes sociales, igual si nos quieren contactar por redes sociales, ahí van a ir apareciendo. Y pues nada, prácticamente esto fue el primer episodio de Pasillo del Terror. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Adiós. Lo hemos logrado.